Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar en honor al tiempo, puntuales. Bienvenidos al seminario sobre el nuevo reglamento de resolución de conflictos en materia de consumo, actividad que está siendo organizada por los departamentos de Derecho Procesal, Derecho Privado y de Asistencia, de Práctica y Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Católica, de la Universidad Católica. Esta iniciativa surge en el marco de 2 diplomados que han sido impartidos por esta Casa de Estudios desde hace ya varios años. El primero, diplomado de experto asesor de empresas y personas en derechos del consumidor, y el segundo, el diplomado en negociación y mediación. Este seminario tiene por finalidad profundizar en los aspectos técnicos y prácticos del reglamento que regula la mediación, conciliación y arbitraje en materia de consumo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19.496 sobre protección de los derechos del consumidor. Reglamento que fuera publicado el 13 de diciembre del 2022 y que entró en vigencia este año, el 14 de junio. Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar a expertos en la temática que nos convoca, quienes mediante el análisis de este reglamento y del procedimiento actual harán una reflexión sobre la efectividad e impacto que éste podrá tener o no tener en la defensa de los derechos del consumidor. Hoy les agradezco, expositores. Hoy nos acompañan Juan Luis Chomalí, abogado UC, profesor del Departamento de Práctica y Asistencia Legal y del Magíster de Derecho LLM, Patricio Carvajal, abogado UC también, profesor de Derecho Romano y Civil, director del Diplomado experto asesor de empresas y personas en derechos del consumidor. Título que es terrible. Y María José Marchán, abogada de esta misma casa de estudios, profesora del diplomado antes mencionado. Antes de darles la palabra, expositores, necesito, por favor, van a tener los micrófonos en silencio por defecto, de manera que no debieran poder prenderlo y no lo hagan. Cualquier pregunta que tengan, les pido por favor que la manden por el chat. Estas van a ser anotadas y respondidas al final de las presentaciones. Dejo con ustedes entonces a Juan Luis Chomalí para que empiece con el primer tema que va a tratar, que se refiere al estado del arte del actual procedimiento en juzgados de policía local y el nuevo procedimiento del reglamento. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a todos por conectarse, en especial a los departamentos y a los diplomados que están asociados a este seminario. Mi exposición, la primera, va a irse en 2 partes. Uno, voy a hablar del estado del arte, qué es lo que pasa hoy día cuando un consumidor quiere reclamar por un mal servicio de un proveedor, y qué es lo que viene a modificar o qué es lo que viene a sumar este reglamento. Lo primero que hay que decir respecto a este punto es que estamos en el mundo del interés individual, es decir, es un consumidor que tiene una queja o un reclamo en contra de un proveedor. Así lo ha señalado expresamente el reglamento, por lo tanto estamos en ese mundo, el mundo del interés individual de los consumidores. ¿Cuál es hoy día el estado del arte? El estado del arte, yo creo que acá en este panel todos sabemos, o sea, en este panel y en el seminario los participantes lo saben, pero no está mal referirse que cuando un consumidor inicia, por ejemplo, un reclamo en Tercernac y recibe una respuesta satisfactoria, tiene una vía judicial, que es la vía ante el juez de policía local competente, que puede ser su domicilio o el domicilio del proveedor. ¿Y qué es lo que hace? En general presenta la querella infraccional y con la demanda respectiva de perjuicio. Ahora, bien sabemos que los juzgados de policía local pueden haber varios en una misma comuna, a veces son uno en una comuna, pero cada tribunal es un mundo. Entonces, ¿qué es lo que generalmente se enfrenta a este consumidor? Este consumidor hoy día se enfrenta a un procedimiento en primera instancia ante el juez de policía local,
alrededor de más o menos 6, 7 u 8 meses, y además 1 año la apelación respectiva a la Corte de Apelación a Santiago. Es decir, al menos un proveedor se enfrenta a un procedimiento de, digamos, 1 año y medio para poder tener alguna resolución, una sentencia definitiva en segunda instancia respecto de su pretensión, de su queja o de su reclamo. Entonces, bajo esa óptica habría que pensar entonces qué es lo que viene a complementar el reglamento, qué es lo que viene quizás a mejorar el reglamento. En particular, lo que nosotros, si uno revisa el reglamento, y ahora voy a entrar en la segunda parte que me voy a referir brevemente al reglamento, el reglamento, ¿qué es lo que hace? El reglamento, si uno lo revisa, no es muy largo, y no es muy largo, la mitad son principios. ¿Cuáles son estos principios? Habla de voluntariedad, de gratuidad, de publicidad, de buena fe, de acceso a la información. Pero sin embargo, si uno se va a los artículos sustantivos, de fondo, ¿qué es lo que modifica? Eso es lo que yo voy a explicar, y después Patricio y María José van a entrar al detalle y la interpretación o cómo se puede analizar estos artículos. Entonces, ¿cuándo se activan estos métodos alternativos de resolución de conflictos? Estos métodos se activan cuando después de la respuesta del proveedor del CERNAC, pero antes de ejercer la acción ante los tribunales ordinarios. Es decir, hay un tiempo intermedio en que el CERNAC, mediante la posibilidad de informar al proveedor, el proveedor da una respuesta que no es satisfactoria al consumidor y todavía no ejerció a la acción de querella infraccional o demanda de perjuicios ante el juez de policía local competente. Tanto en ese espacio de tiempo, el reglamento permite que el consumidor active este reglamento para poder buscar la posibilidad que, ya sea mediante una mediación, una conciliación o un arbitraje, se pueda llevar a alguna resolución de su conflicto. Lo que hace el reglamento es señalar que el mediador es un amigable componedor que no puede proponer bases, el conciliador, en cambio, es un amigable componedor que sí puede proponer bases, y el árbitro es alguien que puede, en el fondo, fallar la pretensión que está sometida a su conocimiento. Y en esto es importante señalar que el reglamento hace mucha referencia a las normas que se aplicaron al arbitraje del CERNAC financiero. Y en particular lo relevante es que el nombramiento de estos mediadores, conciliadores o árbitros pasa necesariamente por el CERNAC. El pago de los honorarios del árbitro, del conciliador o el mediador es necesariamente del cargo del proveedor. Y las últimas dos cuestiones que me gustaría relevar del reglamento que son importantes son las siguientes. Que el acuerdo que se llegue mediante la mediación o la conciliación es vinculante para las partes, y la decisión que toma el árbitro también es vinculante para las partes. Por lo tanto, uno debiese pensar que si ejerce la acción de arbitraje, llega a alguna resolución, lo lógico es que no puede ejercer después, si es que no le gustó, ante el juez de policía local. Y por último, y esto es probablemente donde más genera controversia, de un punto de vista procesal, es el artículo 11 del reglamento. El artículo 11 del reglamento, que después lo analizaremos con más detalle, lo que obliga al mediador, al conciliador y al árbitro, y a las partes, es decir, al proveedor, al consumidor, informar al CERNAC respecto de lo que estimen pertinente sobre el proceso, si es que así lo pide el CERNAC. Por lo tanto, esto va a generar probablemente mucha discusión en este seminario. Entonces, para resumir esta primera parte de mi intervención, lo que quise exponer fue, por un lado, estamos en el mundo del consumidor individual, que hoy día tiene un consumidor que no ve satisfecha su pretensión o se recibió un servicio deficiente, va a ir a un juez de policía local, donde una sentencia definitiva de segunda instancia va a ser de 1 año y 6 meses, y si no, y por lo tanto lo que incorpora el reglamento que está en la segunda parte son estos métodos alternativos de resolución de conflicto, que es la mediación, la conciliación y el arbitraje. Y con eso yo termino la primera parte de mi exposición y le agradezco a Carolina. Muchas gracias, Juan Luis. Ahora le doy la palabra a Patricio Carvajal con el tema panorama general y efectividad del reglamento. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Carolina. Muchísimas gracias a los programas, a los departamentos que participan. Junto con saludarte, saludo desde luego a María José Marchán, que es de las más lucidas y lúcidas profesoras del programa Experto Asesor de Empresas y de Personas en Derecho del Consumo, aunque a Carolina le pareció
excesivamente largo el nombre. Bueno, pero es un programa que ha tenido muy buenos frutos, del cual incluso algún profesor bromeando dice, es requisito para ser director del CERNAC pasar por el diplomado, ¿no? Porque tenemos exalumnos que son actualmente director de este programa. Y saludo también a Juan Luis, porque hay que decirlo, él ha sido el motor, el empuje de este encuentro, es realmente un trabajador incansable, ¿no? Que nos tuvo ahí, pero completamente a punto, ¿no? Afinados, perfilados, no nos dejó pensar en otra cosa más que este encuentro, ¿verdad? Porque es realmente un encomiable trabajador, así que el saludo fundamental también es para él. Bien, yo tengo que hacer una breve exposición en la que voy a ser crítico, iba a decir relativamente, no, voy a ser crítico de este reglamento, ¿no? De este reglamento y del espíritu general en que se inserta, ¿no? Voy a proyectar una presentación que tenía preparada para ustedes. Bien. Se ve, ¿verdad? Sí. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Perfecto. El reglamento que nos convoca fija, establece ciertos mecanismos, ¿verdad?, de resolución alternativos de resolución de conflictos y enumera mediación, conciliación y arbitraje, como todos sabemos. Como tal reglamento responde, como es obvio, a una ley, y en este caso la ley es la ley 21.398, que modificó nuestra ley de protección de los derechos de los consumidores y usuarios, o sea, la ley 19.496, e introdujo en el artículo 3, inciso segundo, esto es, los derechos y deberes básicos del consumidor financiero. Introdujo esta letra G. La letra G, que tiene tres partes, digamos, me ahorro la primera, que no es relevante en este caso. Las dos últimas son las siguientes. Dice ahí, solo una vez surgido el conflicto, las partes podrán someterlo a mediación, conciliación o arbitraje. Los proveedores deben informar la naturaleza de cada uno de los mecanismos ofrecidos, los cuales serán gratuitos y solo se iniciarán por voluntad expresa del consumidor, en la que deberá constar por escrito. Y aquí un reglamento dictado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo establecerá las normas que sean necesarias para la adecuada aplicación de los mecanismos a que se refiere este párrafo. Y entonces, aquí viene la orden del legislador en materia de derechos del consumidor financiero, y eso hay que tenerlo muy claro. Ahí es donde se introduce. Luego agrega la norma, dice, los proveedores financieros y no financieros podrán adscribir y ofrecer libremente el sistema de solución de controversias dispuesto en los artículos 56A y siguientes, los que deberán ser informados previamente al consumidor. Este sistema podrá, y ojo con esto, porque es uno de los problemas, podrá llevarse a cabo por medios electrónicos. Bien. Es como si dijera dos veces lo mismo la norma, ¿no? Permite el acceso a unos sistemas alternativos de resolución de conflictos, pero no dice lo mismo. Porque lo que se señala en esta primera parte por el legislador es que el consumidor financiero va a poder someter sus conflictos a la mediación, conciliación o arbitraje. Y que respecto de ellos va a haber un reglamento. Y luego se amplía a todo tipo de consumidores, al decir proveedores financieros y no financieros, podrán adscribir y ofrecer libremente el sistema que en resumen es el del artículo 56A y siguientes. Como vamos a ver, resulta que el artículo 56A y siguientes fija el sistema que ya se encontraba en la ley previamente de mediación y arbitraje. No de mediación, conciliación o arbitraje, solo de mediación o arbitraje. Ergo, para el consumidor no financiero, realmente la ley lo que extendió, lo que intentó regular fue la mediación y el arbitraje, que ya se encontraban en los artículos 56A y siguientes. Y para los consumidores financieros se estableció la mediación, aquí la diferencia, la conciliación y el arbitraje. Avancemos un poquitito para darle contexto
a esto. ¿Cuál es el esquema general de la resolución de conflictos en nuestra norma? Los conflictos se solucionan o de manera judicial, a través de juicios, y ustedes saben que hay unos de interés individual y otros de interés colectivo o difuso, de manera administrativa, a través de un procedimiento administrativo que se denomina procedimiento voluntario colectivo, todo ello en el título cuarto, y ya desde ya revelando la pésima técnica legislativa a la que está condenada esta ley, porque nació mal escrita y cada una de las reformas viene mal escrita, ¿no? Entonces, se sale, digamos, del orden, digamos, y hay un título quinto en que se fija la mediación y el arbitraje financiero. En materia de sello CERNAC, es decir, con la modificación que introdujo la ley 21.555 del año 2011, entró en vigor el año 2012, que como ustedes saben fue importante, muy importante en el derecho a la información del consumidor financiero, pero que estableció un muy ambicioso sello CERNAC que nadie adoptó. Al día de hoy, nadie, ningún banco ha adoptado el sello CERNAC. Al interior de esta regulación del sello CERNAC, como uno de los requisitos para obtener ese reconocimiento administrativo, se encontraba el deber del proveedor financiero de establecer un sistema que fuera tanto de servicio al cliente como de mediación y de arbitraje, dependiendo de la cuantía del problema, ¿no? Así es que este sistema alternativo que ya existía en el ámbito financiero duerme el sueño de los justos junto con el sello CERNAC, porque nadie ha adoptado este sello CERNAC. Sin embargo, la modificación de la ley 21.398 del año 2021 de alguna forma resucitó estos medios alternativos que nadie había puesto en práctica. Lo resucitó con aquella ampliación que acabamos de leer al introducir la letra G del artículo 3, inciso segundo. Con ello se superó la única mención que había, por así decir, desde el origen de la ley, desde el año 1997, a algún medio alternativo, y que se refería a la cláusula abusiva en relación al arbitraje. Esa se derogó, ¿no? Se puso otro texto en su lugar, ya era innecesario, ¿no?, tener una cláusula abusiva en ese sentido, y se introdujo entonces esta modificación en los términos que ya vimos. Para ser breve, porque tenemos cada uno muy poquitito tiempo, hay muchos puntos que tocar, yo quisiera que dentro de este espíritu analizáramos lo que quedó inserto en el reglamento, solo por hacer algunos comentarios. Primero, el reglamento define los tres mecanismos que va a disponer. Mecanismos que efectivamente aparecen en el artículo 3 en su letra G, inciso segundo, letra G, pero que, ojo, en materia financiera se consagran, no en todas las materias como pareciera, tal vez apuntar el reglamento. La mediación, en todo caso, en esta oportunidad va a ser una institución completamente diferente a la que ya se encontraba en la mediación financiera, porque se va a establecer como elemento distintivo que el tercero imparcial, que va a ser mediador, se abstenga de presentar bases de arreglo, lo que además de ser bastante artificial, cuando se conoce la práctica de cualquiera de estos métodos de solución alternativo, la verdad es que no concuerda con aquello que estaba establecido en la ley, en los artículos 56A y siguientes de la ley 19.496. Luego, la conciliación, que también es un sistema alternativo que depende de un tercero imparcial, ¿no?, en la cual, como decía Carolina al inicio, y como lo señaló Juan Luis, el conciliador sí que va a presentar bases de arreglo. Va a presentar bases de arreglo que no le van a impedir, en caso de ser rechazadas, de seguir conociendo el asunto. Y por último, el arbitraje, que está también tratado en los artículos 56A y siguientes de la ley. Todos mecanismos sometidos a unas nóminas que va a disponer el CERNAC, con algunos requisitos. Va a haber mayor
profesionalidad, digamos, en el arbitraje. El árbitro va a ser un árbitro que tiene que fallar en derecho, debe ser abogado, de hecho, debe tener 5 años de experiencia, no haber sido condenado a pena aflictiva. El mediador debe tener estudios de al menos 8 semestres en una institución de educación superior reconocida por el Estado. Debe tener 2 años de experiencia en el área contable, financiera o jurídica relativa al consumo y no estar condenado a pena aflictiva. Quienes les van a pagar van a ser indirectamente los proveedores a través de un pago semestral, que eso es como sacar de Marte a los que van a ofrecerse como mediadores o conciliación o arbitraje, porque ni el gas se paga semestral, ni las cuentas de luz se pagan semestral, se entiende poco cómo van a ser pagados, ¿no?, los sujetos intervinientes, pero los proveedores van a pagar semestralmente una cuota a través del CERNAC. Continuemos. Con esto como contexto general, veamos algunas de las normas. Ámbito de aplicación, comienza diciendo el reglamento. El reglamento se va a aplicar para cualquier conflicto individual, desde luego, en que resulte aplicable la ley 19.496 y demás normas de protección al consumidor. Eso que es tan amplio, que habría que vincular con el artículo 50 de la ley. Hay que ir expurgándolo, porque de acuerdo al artículo 50 de la ley, lo que se puede pretender en un procedimiento son pretensiones de tipo infraccionales, que aquí no se pueden. Luego, dentro de las civiles, la reparación y la indemnización, desde luego, pero hay más. Las cláusulas abusivas, por ejemplo, también pueden ser objeto de una pretensión de un consumidor, y muy importante, la cesación del acto que produce daños. Todos ellos, en realidad, con una muy escuálida regulación en este reglamento, parecen quedar fuera cuando uno analiza el principio de indemnidad del consumidor, que al final es el único objetivo certero que fija el reglamento. Dice el artículo 4, número 3, principio de indemnidad del consumidor: la solución alcanzada por medio de los mecanismos establecidos en el presente reglamento buscará la reparación y indemnización, y aquí, estilo Arturo Alessandre, dice íntegra, adecuada y oportuna de los daños sufridos por el consumidor. Eso es bastante reduccionista al final, para un sistema que aparece muy ambicioso, ¿no?, en cuanto a resultarle atractivo a los consumidores y a los proveedores. Luego, en la normativa aplicable, se dice: los mecanismos ofrecidos por los proveedores a los consumidores deberán ser sustanciados por terceros imparciales e independientes. Uno no sabe cuán independientes van a ser sujetos que dependan en su pago y que tengan que rendir cuenta en su gestión al CERNAC, en la medida que ellos fallen en contra de los lineamientos que vaya diseñando el CERNAC. La mediación, conciliación y arbitraje a los que se refiere el presente reglamento se someterán a la regulación establecida en el título 5 de la ley 19.496 y a sus disposiciones reglamentarias. El título 5 comienza antes del artículo 53, letra A, que es al que verdaderamente se remite la ley. Aquí el reglamento de alguna forma excede el campo que le otorgó la ley, ¿no? Y lo excede en un punto que yo sé que a María José le había llamado mucho la atención, que es el punto de todos los artículos que se refieren al servicio al cliente. Eso no se encuentra, eso está antes del artículo 56A. Entonces, claro, de alguna manera, tratando de acomodar las cosas, aquí se pone como norma aplicable todo lo que está dentro del título 5, pero eso no es cierto. Es solo lo que aparece, como leíamos al inicio, del artículo 56A hacia abajo. Luego, el artículo 8 señala que la designación del conciliador, mediador o árbitro se va a realizar cuando manifieste el consumidor su consentimiento, ¿no?, y que se va a regir por los incisos 4, 5 y 6 del artículo 56A. Bien, ¿cómo se va a hacer esto? Resulta bastante difícil, difícil en cuanto al término acuo, el plazo que va a existir, especialmente porque no va a haber sistema del servicio al cliente, al parecer, ¿no?, como un elemento obligatorio. Y, para destacar otro punto, se fijan, en este caso, inhabilidades. No es raro, y es perfectamente posible,
fijar inhabilidades, en resumen, lo que dice ahí son los artículos 195 y 196 del Código Orgánico de Tribunales, ¿no? Las recusaciones y las implicancias. No es raro que se establezcan para los árbitros, por cierto, pero un reglamento allí donde la ley nada dice, ¿puede establecer inhabilidades para conciliadores y mediadores? Yo creo que no, incluso por razones constitucionales. La regla general, constitucional, es que todos somos capaces, y cada vez que se establece una incapacidad, como efectivamente lo es una inhabilidad, que es una incapacidad particular, entonces se requiere una mención legal, que aquí no existe, ¿no? Patricio, perdón. Bien, voy a terminar. ¿Me quedan 2 minutitos? ¿Sí? No, ni 2 minutos, pero dale. Ya, bueno. Para que cierre la idea, dale. Perfecto, perfecto. Y la obligación de informar al Servicio Nacional del Consumidor, que se requiere, ya lo había destacado Juan Luis, todos yo creo que vamos a pasar por ahí en algún sentido, pero es realmente una norma que peca en 2 sentidos. Primero, porque destruye la confidencialidad de estos mecanismos alternativos, pero a su vez, porque es una norma que en la clave del derecho del consumidor no asegura una cosa muy importante, que es que a los proveedores no les interesa cada operación en particular en cuanto a sus costos. Desde luego, por eso el derecho del consumidor con malos mecanismos procesales no tiene ninguna eficacia, porque se trata de causas muy mínimas. A los proveedores les importa su nombre, les importa la calidad del gobierno corporativo, les importa las normas que se habían introducido ya muy acertadamente en nuestra ley por la reforma de la ley 21.081, por ejemplo, conectar el gobierno corporativo con la conducta dentro del mercado como proveedores. Nada de eso se logra aquí y por lo tanto, a mí me parece que estos métodos van a resultar completamente vanos, además de estar muy tal vez excesivamente, demasiado escuálidamente regulados. No digo más, muchísimas gracias. Ahora sí, gracias Patricio. Dejo con ustedes a María José Marchán con el tema incentivos y desafíos para el proveedor. Muchas gracias Carolina, muchas gracias por la invitación y a todos los que están escuchando y por la introducción ahí de Patricio. Yo me voy a enfocar netamente en lo que significaría la implementación de este sistema alternativo de resolución de conflictos para los proveedores. Queda claro que en el último tiempo sí ha habido ha cobrado fuerza la importancia de que las empresas cuenten con una cultura organizacional que va a respetar la normativa vigente, que usualmente se plasma en estos sistemas de compliance, ya sea de libre competencia, compliance penal, protección de datos personales y derecho de consumo. En este sentido, el compromiso por parte de una empresa a contar con políticas que velen por el cumplimiento de la ley, como sabemos, no solo disminuye las contingencias legales, sino que impacta positivamente en su reputación, la confianza de los consumidores y otros varios beneficios. Esto no pretendemos hablar de compliance, pero en términos generales. Ahora, la verdad es que como sabemos, es imposible eliminar todos los riesgos que pueden surgir en el contexto del desarrollo del giro del negocio. Así, la verdad es que, y yo creo que como fue el espíritu de la ley, un efectivo sistema alternativo de resolución de conflictos en materia de consumo ciertamente podría constituir una medida bastante útil de mitigación y control desde la perspectiva del cumplimiento de la normativa y una disminución de las contingencias legales para el proveedor. Sin embargo, bueno, como queda manifiesto, por ejemplo, en el caso del sello SERNAC, que como ya dijo Patricio, tiene la verdad es que nula aplicación en la práctica, la adscripción voluntaria a estos mecanismos va a quedar supeditada en gran parte a la confianza que va a generar este sistema al proveedor.
al proveedor en base al costo-beneficio que puede significarle adoptar una obligación que, no obstante, teóricamente puede ser de utilidad para fortalecer el compromiso con sus clientes, que es lo que las empresas hoy día quieren, pueden generar igual suspicacias acerca de una implementación exitosa, y que son resultados de esta técnica legislativa y la dictación de un reglamento que la verdad es que más que aclarar este nuevo sistema y ser una gran oportunidad para consumidores y proveedores, nos deja con aún mayores dudas acerca de su efectiva implementación. Aquí la verdad es que hay tres temas desde la perspectiva del proveedor que podrían resultar relevantes a la hora de analizar la conveniencia de adoptar este sistema de resolución. Por un lado, la confianza en el sistema, la relación con el CERNAC, los incentivos versus los costos y desafíos, versus los costos, beneficios y desafíos de la implementación de este mecanismo, y un tema importante también es las implicancias que podría generar a partir de las facultades que la ley otorga al CERNAC. Bueno, por un lado, sabemos que el éxito de un sistema alternativo de conflictos va a depender en gran parte de asegurar a las dos partes el acceso a un procedimiento ya a un tercero que cuente con conocimientos técnicos y que tenga una imparcialidad necesaria para que se vea como positivo el hecho de someter las discrepancias entre proveedores y consumidores ante este nuevo tercero versus los sistemas actuales que están establecidos en la ley, como es juzgado de policía local o verse expuestos los proveedores a los organismos fiscalizadores. Sin embargo, nos vamos a encontrar con que, como ya hablaban aquí los expositores, en que todo el sistema de inscripción de mediadores y árbitros, en que su nómina, la revocación, la revisión del contenido de los acuerdos y laudos, y en general el funcionamiento de este mecanismo alternativo de resolución de conflictos, va a ser directamente fiscalizado por el propio organismo, que es el CERNAC, que está encargado de proteger los intereses de los consumidores, de una sola de las partes, de fiscalizar además a los proveedores e incluso de iniciar acciones legales en contra de esto. Es por ello que la decisión del legislador, por un lado de que estos terceros mediadores, conciliadores o árbitros sean exclusivamente aquellos inscritos en la nómina del CERNAC, y por el otro, que sea el mismo CERNAC el administrador de este sistema autocompositivo, ciertamente termina por alejarse de la finalidad propia de los mecanismos de resolución alternativa de conflictos, pues quedan supeditados finalmente a la propia entidad fiscalizadora en vez de estar bajo un sistema debidamente imparcial como lo sería la Cámara de Comercio de Santiago, que hemos visto que es un sistema exitoso de resolución de conflictos. Como segundo aspecto a considerar, es importante ver los costos e incentivos que la ley va a entregar al proveedor para realizar la conveniencia de implementar el sistema. Aquí nuevamente la técnica legislativa nos deja con mayores incertidumbres que certeza en cuanto a qué tan beneficioso puede ser implementar un sistema que, si bien podría haber sido una gran mejora para el proveedor y el consumidor en cuanto a su relación, parece la verdad que no traer ningún incentivo para su implementación, un incentivo para el proveedor. Es que el problema principal se va a dar en que la ley, la verdad es que no se preocupó de generar mayores incentivos para que los proveedores específicamente opten por este sistema alternativo. Si analizamos, por ejemplo, los costos del proveedor, hay que detenerse ahí en algunos aspectos relevantes, que si bien hoy día no podemos confirmar porque no tenemos ni un precedente, ya que el sello CERNAC y ese sistema hoy día no está en aplicación, es de letra muerta, la verdad, sí se van a desprender de la ley y el reglamento. En primer lugar, aquí hay que tener en cuenta, por un lado, los desafíos
qué va a significar contar con este sistema de mediación, conciliación, arbitraje. La adscripción a este mecanismo va a demandar adecuar los actuales canales de atención, bien, no aplica, como ya vimos, este sistema de servicio de atención al cliente que está en el capítulo del sello CERNAC, pero sí igualmente demanda adecuar los canales de atención del proveedor, contar con canales especiales destinados a canalizar estas solicitudes de mediaciones, conciliaciones y arbitraje, y probablemente además un área especializada para abordar estos casos. Esto por un lado, y ahí por el tema un poco más del cumplimiento general y global desde la perspectiva del compliance, podría resultar positivo para el proveedor, porque se generaría un mayor control y supervigilancia de la empresa para identificar y corregir las posibles deficiencias y brechas que vayan surgiendo en el desarrollo del negocio. Tiene un mayor control sobre un poco los reclamos de los consumidores y sus necesidades, lo que ciertamente fortalece su sistema, fortalece con ya todos los beneficios que podemos saber que dan de un adecuado cumplimiento de la normativa. Ahora, de todas formas, tenemos que recordar que, como ya dijeron aquí, uno de los principios de este sistema es que tiene que ser gratuito para el consumidor. Y el proveedor, por el contrario, debe asumir los honorarios del mediador, y en el caso del arbitraje, bueno, del mediador, conciliador y árbitro, y en el caso del arbitraje se va a estar obligado a ser patrocinado por un abogado, por los costos que ello implica. Así, la verdad es que al analizar los costos y los beneficios, la ley no aborda la libertad del proveedor para determinar las condiciones para que los consumidores puedan acceder a estos mecanismos. Ello considerando que en cierta ocasión, atendido que todo este sistema va a ser pagado por el proveedor, en ciertas ocasiones, ya sea por la cuantía del reclamo, ya sea por la naturaleza del reclamo, cualquier otro factor, puede generarle al proveedor, la verdad es que costos excesivos a la hora de resolver un conflicto, al tener que pagar los costos de los mediadores, los conciliadores o el arbitraje. Ahora, a pesar de ser un mecanismo voluntario para el proveedor, debiésemos entender que este debe encontrarse disponible para todo cliente, por lo que establecer, por ejemplo, una cuantía o una materia determinada para poder acceder al sistema probablemente va a ser considerado como una discriminación arbitraria para ciertos consumidores. Y ello, la verdad es que plantea un problema claro en cuanto a los costos que va a generar para el proveedor, pues al pretenderse que sea un sistema de fácil acceso al consumidor, en muchas ocasiones se va a dar el caso en que el costo de someterse a este procedimiento sea poco atractivo para el proveedor en contraste con ya sea la cuantía o la naturaleza del reclamo que va a someterse a este sistema. Por otro lado, quedan dudas acerca de adscribirse a este sistema, pudiese generar desde la perspectiva del cumplimiento de la norma nuevas contingencias para el proveedor. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si es que la empresa no cumple con alguno de los plazos establecidos en el artículo 56A? Podrá derivarse no solo una potencial denuncia por parte del consumidor, sino que además un procedimiento infraccional iniciado por el CERNAC por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en ese mismo artículo o en el reglamento. Y bueno, desde la perspectiva de los incentivos, un poco también ligado, es claro que un incentivo bastante relevante para implementar este sistema para un proveedor sería la exhibición de multas en el caso de incumplimientos de la ley. Sin embargo, ni siquiera esto es resuelto en el reglamento ni en la ley. El legislador no se ha preocupado de regular
la inhibición de la interposición de acciones infraccionales o otorgarle, por ejemplo, condiciones más beneficiosas, eximentes o atenuantes por el hecho de contar con estos mecanismos, lo que, al igual que en todos los casos que ya hemos visto, puede generar un desincentivo bastante importante para la implementación por parte del proveedor, pues se podría ver, como también vamos a ver un poco con las facultades del CERNAC, se podría haber expuesto igualmente a multa. En el caso del arbitraje, por ejemplo, tampoco queda claro. En ese sentido, bueno, creo que Juan Luis se va a referir a esto también. Ciertamente, para acoger las pretensiones del consumidor, debiese necesariamente configurarse una infracción a la ley. Las que, como sabemos, llevan aparejadas ciertas sanciones, principalmente multas. Y aquí surge la duda que no queda claro. ¿Podría el árbitro, por ejemplo, imponer multas? O en caso de que ello no ocurra, ¿podría el consumidor? O incluso el CERNAC perseguir únicamente la aplicación de multas en sede de juzgado policía local si se acreditó la infracción, por ejemplo, en uno de estos procedimientos. Esto la verdad es que no fue abordado en el reglamento y nos dejan incertidumbre de si efectivamente el proveedor va a eximirse de las multas. Por último, aquí ya para terminar por honor al tiempo, tenemos esta duda también y nos genera esa incertidumbre en base al reglamento del rol que va a tomar el CERNAC en este tema. A partir de las facultades que le otorga la ley y el hecho de que este mecanismo de resolución va a estar en la práctica administrado por el servicio. Preocupa especialmente el acceso a la información por parte del CERNAC de todos los acuerdos que se arriban en el contexto del sistema. Ello en vista de especialmente las facultades fiscalizadoras que tiene el CERNAC. Surge esta duda de si el CERNAC podría iniciar fiscalizaciones en base a la información recibida o tomar acciones legales independientes. O sea, recordemos que en virtud del efecto relativo de la sentencia, las resoluciones no serían vinculantes para el CERNAC, quien en uso de sus facultades podría incluso tal vez interponer denuncias infraccionales contra el proveedor. A ello se suma que el artículo 11 del reglamento le entrega al CERNAC la facultad de requerir a los mediadores, a los conciliadores y a los árbitros y a cualquiera de las partes la información, toda la información y los antecedentes que se generen en este mecanismo. Y lo importante aquí es que no es solo con el objetivo de velar por el cumplimiento de este aspecto, de este procedimiento, sino que para velar por el cumplimiento de las disposiciones generales de la ley y de las demás normas de protección al consumidor. Esto entonces significa que el reglamento le da la facultad al CERNAC de acceder a todos los antecedentes de los procedimientos, analizar el cumplimiento no solo del sistema alternativo de resolución de conflictos, sino que de cualquier disposición de la ley 19.496. Y ahí surge, y con esto termino, surgen dos problemáticas. Por un lado, la posibilidad del CERNAC de que en base a los antecedentes recibidos estime existencia de infracciones a normativas sustantivas de la ley, y no solo las procedimentales, y ello derive, por ejemplo, en fiscalizaciones, en inicio de acciones legales, o que lleve a hacerse parte en los juicios que inicien posteriormente los consumidores si no están de acuerdo con la respuesta del proveedor. Y por el otro también la posibilidad de que finalmente, y relacionado a lo primero que decía de la imparcialidad, de que el CERNAC se le faculte para disponer de la nómina de mediadores y árbitros en base al contenido de los acuerdos, en base al contenido de las sentencias, más que requisitos formales, sino que cuando estos no se adecúen a los criterios del servicio, de acuerdo a la interpretación de las normas sustantivas de la ley, lo que ciertamente va a poner en gran duda el hecho de que esto sea un mecanismo
propiamente imparcial o que finalmente quede supeditado 100% a los criterios del CERNAC. Así, la verdad es que ya con esto, a modo de conclusión, la verdad es que lejos de dar respuesta a un sistema que la verdad es que podría haber sido una muy buena noticia para tanto los proveedores como los consumidores, deja una serie de vacíos que pueden conllevar, la verdad es que este sistema vaya por el mismo camino que fue el sello CERNAP, sin ninguna aplicación práctica que era lo pretendido por el legislador. Y con esto termino y seguimos ahí. Creo que Juan Luis tenía algunas cositas más que decir. Perdone si me demoré un poco más. Dejo a Juan Luis con algunos aspectos procesales del reglamento. Gracias, Carolina. El problema de hacer el último es que te comen el tiempo. Entonces, tengo que hacerlo, si tenía 5, hacerlo en 3 minutos. No, yo solamente quiero decir 3 cosas muy breves. De respecto de problemas procesales del reglamento. Lo primero es que el reglamento no hay un orden de prelación. ¿En qué me refiero? Que si bien lo natural y lo obvio del reglamento es que si uno opta por un arbitraje, uno no puede ir al juez de policía local. Pero nada dice respecto de la mediación y la conciliación. Entonces, en un escenario posible, un consumidor podría pedir mediación, si no le resulta conciliación y si no le resulta arbitraje. Y eso no está resuelto en la ley. Y esos 3 pasos son de cargo del proveedor. Por lo tanto, hay otro desincentivo del proveedor para poder ingresar a este sistema de forma voluntaria. El segundo problema es un problema de remisión. ¿Por qué? Porque lo explicó muy bien Patricio, que el reglamento se remite muchas veces al 56A y siguiente, lo siguiente literal. Y en especial, hay 2 problemas con eso, que rompe el primero con la confidencialidad de estos métodos. ¿Por qué? Porque si uno revisa el 56D, lo que pide, o sea, lo que exige al árbitro es que tiene que leer la propuesta del mediador. Y por lo tanto el árbitro va a conocer algo que en principio es confidencial, que es la mediación. Y por lo tanto se rompe con los principios cardinales de la mediación, que es la conciliación, porque el árbitro está obligado por ley a leer la propuesta del mediador si es que hubiera. Así lo señala el 56. El segundo problema, que por esta remisión que hace, es respecto al 56B. Porque el 56B dice que los árbitros, los mediadores del CERNAC financiero, no pueden ser asesores o subordinados dependientes de los proveedores financieros. El problema es que esto abre el abanico a todo tipo de proveedores. Entonces la pregunta es, un abogado que quiere ser árbitro, un abogado que quiere ser mediador, un abogado que quiere ser conciliador, no puede asesorar a ninguna industria por el posible conflicto que le puede llegar, y por lo tanto solamente está restringido a asesorar personas naturales. Ese es un problema con la remisión que se hace que no queda. Y por último, la remisión también señala que el plazo del arbitraje son 90 días. Pero bien sabemos, los que hemos litigado en juez de policía local, que 90 días es algo bastante exiguo. Sobre todo porque generalmente en estas situaciones el consumidor muchas veces no tiene toda la prueba. Y por lo tanto busca otra alternativa, como por ejemplo una exhibición de documentos que demora tiempo para poder obtener algún resultado favorable a su pretensión, y por lo tanto pretender que en 90 días se constituya el arbitraje, se presente una demanda, se discuta el asunto, se presente toda la prueba que se pretenda, y además se falle, me parece que es un poco breve para lo complejo que puede ser un asunto de consumidor, por mucho que sea a veces de cuantías mínimas, pero la prueba es muy relevante en este tipo de situaciones, y en especial el consumidor, que en general está en una posición desmejorada, desfavorable para producir pruebas para su pretensión. Por lo tanto, con esta idea de que se rompe el principio de confidencialidad, que la remisión al arbitraje financiero se hizo mal, y que en un plazo de 90 días es difícil resolver un conflicto de consumidor, yo creo que son esos aspectos, pero hay más, pero son los que yo me quería referir. Muchas gracias, Carolina. Gracias, Juan Luis. Les pido, por favor, si tienen alguna pregunta, alguna duda, que la puedan mandar por el chat. Y en caso de que no hayan dudas, a mí me gustaría preguntarte, Juan Luis,
si hay alguna base para este procedimiento. Ahora, gracias Carolina por la pregunta. Bueno, como muy bien dijo Patricio María José, esto es el arbitraje del SENAC financiero no ha pasado, no hemos tenido ningún arbitraje, por lo tanto no hemos tenido ninguna base modelo, pero el problema es que tampoco es base modelo, porque el arbitraje del SENAC financiero está preestablecido. ¿Cuál es el problema de eso? De nuevo, que choca con lo que uno entiende de una mediación o una construcción de un arbitraje. Y el reglamento también es contradictorio, porque el reglamento dice que uno de los principios de estos procedimientos de resolución de conflicto es la voluntariedad. Y generalmente en la mediación o arbitraje, las partes en la primera audiencia se ponen de acuerdo. Dicen, bueno, va a ser tal y cual fecha, va a ser tal y cual procedimiento, de esta manera se va a producir la prueba. Y sin embargo, aquí esto no sucede. Si uno se revisa el 56D, hay un procedimiento preestablecido. Y por lo tanto, aquí no estamos en el mundo clásico del arbitraje donde las partes de común acuerdo establecen un mecanismo, sino que hay un mecanismo preestablecido y que las partes, por lo tanto, deciden o no aplicarlo. Y ahí aplica, por ejemplo, el plazo este famoso 90 días. Otro problema que tiene que ver con que estas bases no bases, que es que, por ejemplo, solamente establece que hay prueba documental, pero no se refiere a otros medios de prueba. Por lo tanto, choca de nuevo el reglamento con los principios básicos que ellos mismos establecen, porque si el reglamento se remite a las normas de arbitraje financiero que establecen un mecanismo, un procedimiento para arbitraje, eso choca con la voluntariedad propia en un arbitraje, y en general son las bases, las partes que se van de acuerdo a un procedimiento de base. Muchas gracias, Juan Luis. ¿Alguna pregunta que quieran hacerse entre ustedes? Patricio, María José, algo que haya quedado pendiente. No, yo solo podría agregar que una de las cuestiones preocupantes, porque comprometen, se han señalado varias, pero porque compromete la imparcialidad de cualquiera de estos sujetos protagonistas de los distintos mecanismos, es que no hay ninguna consideración sobre las condiciones materiales en que ellos se tienen que desempeñar. Si uno revisa, ya viene desde la ley en materia de SENAC financiero, pareciera ser que la única costa, por ejemplo, del arbitraje son los honorarios del árbitro, cuando en realidad los costos involucrados para toda su gestión van mucho más allá. Y ni la ley ni el reglamento exige que tenga que tener una oficina, unas ciertas condiciones, nada de eso. Y desde luego, entonces uno se pregunta, ¿destinado a qué suerte están? Y eso tiene incluso algunos alcances procesales, porque, por ejemplo, pueden tramitar electrónicamente estas causas, de acuerdo a estos sistemas. Se puede, no es necesario. Entonces, si la tramitación es en papel y se produce una apelación, existe una norma dentro de la ley, de las que ya venían del SENAC financiero, que señala que no se entenderán aplicables las normas del 200 del CPC y siguiente. Vale decir, de manera más simple, no se van a tener que pagar las compulsas, que era la antigua letra del artículo 200 y que se produjo ahí un cierto solapamiento con la tramitación electrónica, pero que lo cierto es que las compulsas siguen rigiendo para todas aquellas causas que se tramiten en papel. Bueno, ¿y cómo se va a apelar aquí? ¿Se va a pagar compulsas o no? ¿Va a tener que sacar de su bolsillo el árbitro los medios materiales para remitir el expediente a la corte? ¿Alguien lo va a poder obligar a eso? ¿Lo van a sancionar si no lo hace? Nada de eso está cubierto porque no hay ninguno de los aspectos materiales cubiertos, y eso es una cuestión bastante grave para que funcionen estos mecanismos. Gracias, Patricia. Juan Luis, Ahí ¿querías decir algo? Sí, a mí me gustaría retomar un tema que dijo María José, pero para reforzar la idea nomás, respecto de la famosa querella infraccional o multa. Porque generalmente estos arbitrajes, o sea, generalmente los métodos alternativos de resolución de conflicto es en base al consentimiento de las partes que deciden darle competencia a una persona que naturalmente no la tiene, que es este tercero imparcial. El problema de la querella infraccional es que es una multa a beneficio fiscal y ninguna de las dos partes puede disponer de ello, porque la multa no es a beneficio de ello, por lo tanto no podrían disponer de ello. Entonces, un punto de vista procesal es que no hay voluntariedad de ellos para poder ejercer esta disposición. Por lo tanto, ¿qué es lo que podría pasar?
que un consumidor, por ejemplo, podría presentar una querella infraccional en el juez de policía local y ejercer una acción de demanda en función de prejuicio ante una ley. Por lo tanto, el proveedor tendría que litigar en 2 sedes distintas. Y eso, evidentemente, es un desincentivo para el proveedor. Por lo tanto, quizás no hubiese esperado, que esto no es materia de reglamento, pero es materia de ley, que si es que, por ejemplo, el proveedor opta por estos mecanismos de resolución de conflicto, la multa, o sea, no habría una multa asociada, por ejemplo, como un incentivo para este proveedor para que busque estos mecanismos. ¿Por qué? Porque las partes, consumidor y proveedor, no pueden disponer de algo que no es de ellos, que es la multa beneficio fiscal. Esa era mi acotación respecto a lo que dijo María José. Oye, perdón, ni siquiera hay acumulación, porque no se puede iniciar el arbitraje si hay una acción colectiva, pero nada se dice sobre una eventual acumulación, ¿no? De causa, tampoco está previsto. Aquí hay una pregunta de Eduardo Rebeco que hace en general a cualquiera de los panelistas, que consiste en preguntar cómo compatibilizar los eventuales facultades sancionatorias que se pretenden otorgar al CERNAC con los nulos incentivos para los proveedores para implementar estos métodos alternativos de solución de conflictos. No sé, María José, no sé si tú, ¿quién no ha intervenido? O Patricio, no sé. Yo tengo una idea. Ya, dale entonces. Que Y no se ahí puede, yo ¿no? complemento. Que no se puede. Lo que pasa es que yo creo que el legislador en materia administrativa es medio ambivalente. Por ejemplo, por algo se crearon también los tribunales tributarios aduaneros para sacar de la competencia el servicio, porque el fondo del CERNAC, que tiene sanciones, posibles facultades sancionatorias, va a tenerlo todo. O sea, interpreta, va a conocer los reclamos, va a conocer los expedientes confidenciales, como puede ser la mediación, la conciliación, te nombra al árbitro y además te sanciona. Entonces, y además el incentivo del CERNAC va a ser, ok, denme toda la información de estos procedimientos de solución de conflicto, yo voy a saber lo que se vio y si hay algo que a mí me estimo, voy y te sanciono. Entonces, yo creo que no es compatible hoy día algo de ese tipo. Así que yo le agradezco la pregunta, Eduardo. Yo creo que eso fue un poquito categórico, pero fondo, yo creo que no es compatible otorgarle facultades de sancionatoria al CERNAC si es que uno pretende buscar que promover estos mecanismos de resolución alternativa de conflicto. Sí, y ahí complementando, es súper importante considerando precisamente que la ley le da esta facultad al CERNAC de recopilar todos los antecedentes y el artículo 11 del reglamento le da también la facultad de velar no solo por el cumplimiento procedimental de este método alternativo de resolución de conflictos, sino también de las cuestiones de fondo. Entonces, finalmente, podría significar, si es que tuviese estas facultades sancionatorias que se pretenden, que finalmente los proveedores adscribiéndose a este sistema, le están entregando en bandeja de plata, a pesar de que tengan todas las buenas intenciones de cumplir con la normativa, le están entregando todos los antecedentes de todas tal vez las falencias que puedan tener en sus temas o todos los conflictos con los consumidores, para que el CERNAC pueda recoger todo esto y sancionarlos a todos en base a lo que estime conveniente. O sea, situación que claramente al proveedor no le va a convenir por ningún lado. No hay más preguntas en el chat. Ahí. Así que, salvo que quieran agregar algo más, les agradezco mucho su participación y a los asistentes que nos han escuchado en este seminario. Así que me despido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carolina, y a todos los asistentes. Chao, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.